semestre y los voy a estar ayudando en la parte de introducción ahora a la materia de química del CINEU. Y bueno, también decirles que cualquier duda que tengan, pregúntenme, yo no tengo drama en estar parando cada 2 por 3, o sea, o cada cuando tengan dudas. Así que, a ver si conecto el micrófono, que quizás se conecte, se escuche mejor. Ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Se escucha bien o se sigue escuchando bajito? Sí, se escucha mejor. Ah, de una. Bueno, entonces nos quedamos así. Bueno, yo les preparé una presentación, ahora les comparto. Cualquier duda que tengan me preguntan. Ah, bueno, y también darle la bienvenida a la facultad, que tengo entendido que va a ser como su primera clase. No sé si estoy en lo correcto. ¿Ahí pueden ver bien? Sí. Bueno. Bueno, hoy vamos a estar viendo el capítulo 1 y los temas que voy a hablar yo van a ser la conservación, la ley de la conservación de la materia, y vamos a ver un poco de tabla periódica. También vamos a ver las transformaciones físicas y químicas y, propiedades intensivas y me trabo, chicos, perdón. Intensiva y extensiva. Bueno, ¿qué es la química? La química, yo a todo esto lo voy a subir, o sea, las presentaciones que van a tener acá van a estar subidas en el LEA y la clase también. Así que bueno, les digo por si las dudas. Bueno, la química es la ciencia que describe la materia y sus propiedades físicas y químicas, y los cambios que experimentan y las variaciones de energía que acompañan estos procesos. En el libro aparece que, bueno, la materia puede ser tanto tangible como no tangible. ¿Y a qué se refiere con esto? Que puede ser desde lo más chiquito o desde lo que puedo yo tener en las manos, como por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué ejemplo puede ser? Bueno, por ejemplo, este acá que les puse acá, de la masa. Es algo que lo puedo tocar y es algo que bueno, es tangible. Y lo no tangible se hace referencia a cosas por ahí un poco más grandes, como por ejemplo ya el universo y cosas ya mucho más grandes. Bueno, es una ciencia experimental y yo les puse acá, por ejemplo, bueno, un cambio que sería un cambio físico, porque tenemos, por ejemplo, acá el agua del río, que va a ser la evaporación, y después la condensación a través de las nubes. Bueno, y acá vamos a ver la primera ley, que va a ser de la conservación de la materia y de la energía. Seguramente lo escucharon, y es que, digamos, ninguna materia se destruye, sino que se transforma, al igual que la energía. O sea, por ejemplo, bueno, en una reacción química no se produce ningún cambio en la cantidad de materia que participa. Y yo como ejemplo les puse acá, tenemos una reacción química en donde tenemos productos, que es lo que se nos forma, y tenemos reactivos. Y bueno, esto los puse así para que vayan viendo de que, por ejemplo, acá tengo 2 átomos de hidrógeno y después voy a tener los mismos átomos de hidrógeno, al igual que los átomos de cloro. Voy a tener los 2 átomos de cloro. Y bueno, no, o sea, a lo que quería con esto
es que voy a tener los mismos átomos de hidrógeno acá en el reactivo que en los productos, y los mismos átomos de cloro acá en los reactivos y en los productos. Al igual que, bueno, acá, por ejemplo, tenemos el metano, la molécula se llama metano, y tenemos el carbono, y acá vamos a tener el carbono. Tenemos 4 átomos de oxígeno, y acá vamos a tener un átomo, otro, y otros 2. Y lo mismo con los átomos de hidrógeno. Acá los tenemos a los 4 átomos de hidrógeno. Bueno, algo que se confunde mucho es que la masa es igual al peso, y no es cierto. El peso hace más referencia a la fuerza que ejerce, digamos, el campo de gravedad sobre un objeto, y la masa es una medida de la cantidad de materia que tenemos. Bueno, no sé si tienen alguna duda, me frenan. Bueno, acá está lo de la ley de la conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Bueno, y acá tenemos la energía potencial, la energía cinética y la energía química. La energía química es lo que surge, digamos, de las reacciones químicas. Y después tenemos la energía potencial, que está muy de la mano de la energía cinética y la energía potencial. La energía potencial es la energía que queda almacenada en un cuerpo. Por ejemplo, vemos acá este cuerpo, que, bueno, vamos a empezar a ver. Tenemos este cuerpo, acumula energía y después va a desplazarse sobre la... ¿cómo lo llamaría esto? No sé si hay una rampa, no sé cómo lo llamarían. Bueno, la energía está almacenada y después, al bajar la persona, se transforma en energía cinética y después vuelve a almacenarse la energía. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo en donde una persona, por ejemplo, está empujando la piedra y después la piedra desciende. La piedra, cuando desciende, tiene energía cinética, y cuando está acá tiene energía acumulada, que es la energía potencial. Y acá lo mismo. Tenemos la energía cinética, que es cuando está en movimiento la flecha, y la energía potencial, que es cuando el elástico hace fuerza sobre el objeto, que sería la flecha. Bueno, tenemos las transformaciones de la materia. Tenemos transformaciones físicas, que son aquellos procesos que modifican la materia, pero no dan lugar a nuevas sustancias. Por ejemplo, si yo corto una hoja, no le da, o sea, lo único, el cambio que tiene es el corte de una hoja, o sea, el corte de la hoja, pero no sufre transformaciones en cuanto a su composición química. Y después tenemos las transformaciones químicas, que sí involucran la formación de nuevas sustancias a partir de una o más. Por ejemplo, yo les puse como ejemplo el hierro oxidado, y acá tienen la reacción. Que bueno, tenemos el hierro, que cuando hace contacto con el oxígeno se oxida y nos va a dar lugar al óxido de hierro. Y también tenemos, esto sería una transformación física. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener las moléculas de agua y no se nos va a formar. ¿Vieron estos subíndices? ¿Los alcanzan a ver? Sí, Sí, sí. sí. Bueno. Estos subíndices hacen referencia a la fase que tiene tanto los reactivos como los productos. Y, por ejemplo, acá tengo el agua, que está en fase sólida, por eso le dice sólido, y va a pasar a la fase líquida, pero su composición sigue siendo la misma en cuanto a composición química. Y acá tenemos que por medio, tenemos el sólido, por ejemplo, un hielo, va a pasar al estado líquido,
Bueno, al hielo lo ponemos, le aplicamos un poco de calor y va a pasar a la fase líquida. Y si al líquido le aplicamos un poco de calor, también va a pasar a la fase gaseosa. Pero no va a haber, por ejemplo, acá tenemos las moléculas de agua, acá también tenemos las moléculas de agua y acá también. O sea, siempre van a estar presentes. No, no cambia. En cambio acá sí, por ejemplo, tenemos el hierro por un lado y tenemos el oxígeno por el otro, y se nos va a formar otro compuesto que es el óxido de hierro, que es totalmente diferente, o sea, no es tan diferente, pero es diferente, o sea, no tenemos el oxígeno separado como tenemos acá, están todos juntos. Entonces forman un nuevo compuesto. Y bueno, acá vamos a hablar un poco también sobre las fases. Tenemos la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. En el sólido siempre las moléculas tienden a agruparse, están como más contenidas. En el líquido, la propiedad que tiene el líquido es que se amolda al recipiente. Entonces las moléculas van a estar un poco más dispersas. Y ya en el gaseoso, las moléculas acá hacen contacto ya con la tapa y con el resto del recipiente. No sé si tienen alguna duda. Cualquier cosa estoy leyendo el chat, así que si quieren decir algo, los tengo acá al lado. No, de momento va bien, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, tenemos las propiedades físicas y las propiedades químicas. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir y observar, sin modificar, digamos, la composición de la sustancia. Por ejemplo, acá tenemos una propiedad física, porque tenemos el agua en forma de gaseoso, en forma de gas, y después tenemos el agua en forma de líquido, pero no se altera la composición de la molécula de agua. Acá ya sería una propiedad química, porque sí se altera la composición del, del hierro. Bueno, acá como propiedades físicas les puse la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición y la solubilidad. Lo que vamos a estar trabajando más que nada en esta unidad van a ser la densidad y la solubilidad. Y bueno, las propiedades químicas puede ser, por ejemplo, qué acidez tiene un compuesto. Porque para eso se mide y ya tiene que haber como una pequeña variación, un cambio químico chiquito, pero hay un cambio químico. Y bueno, la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen, esta es la fórmula para sacar la densidad, es masa sobre volumen. El punto de fusión, que es la temperatura a la cual una sustancia pasa de sólido a líquido. El punto de ebullición, es la temperatura a la que un líquido empieza a hervir, o sea, acá tenemos el punto de fusión, que por ejemplo el sólido pasa al líquido, y el punto de ebullición lo vamos a tener acá, cuando el líquido pasa al gaseoso, al estado gaseoso. Y la solubilidad, que es el grado a la que una sustancia se va a disolver en un determinado disolvente. Bueno, y acá, bueno, tenemos propiedades extensivas e intensivas. Las propiedades extensivas van a depender de la cantidad de materia que yo considere. Por ejemplo, le agarro un palo y le mido la longitud. Si yo corto la mitad, esta longitud obviamente va a cambiar, porque ya no sería la misma. Al igual que la masa de, por ejemplo, tengo 1 litro de agua y le saco una taza, ya no voy a tener 1 litro. Entonces ya cambia a medida que se considera la materia. La cantidad de materia que yo vaya a considerar va a cambiar estas propiedades. En cambio, por ejemplo, con las propiedades intensivas no van a cambiar dependiendo de la cantidad de materia que vamos a considerar. Por ejemplo,
si yo tengo, em, si yo tengo, vamos a seguir trabajando con el agua. El color del agua va a cambiar de acuerdo a lo que yo considere. Por ejemplo, si yo tengo una taza de agua, va a cambiar el color a cuando tenga una cuchara de agua. No, ¿cierto? El color va a seguir siendo, en realidad no tiene color, es incoloro, pero, no, a lo que yo me refiero es que no cambia, dependiendo de la cantidad que vaya a tener de materia. Y esto pasa lo mismo con la temperatura. Si yo, por ejemplo, tengo una taza y la pongo, una taza con agua o con leche, y la pongo a hervir, y después del punto de ebullición lo agarro y digo, y separo en 2 tazas, la temperatura de la leche va a seguir siendo la misma. No va a cambiar. Al igual que la densidad y la solubilidad. Y bueno, el punto de fusión, el punto de ebullición y otra propiedad que es la conductividad eléctrica. Bueno, acá vamos a trabajar con la solubilidad y más adelante tengo un poco más de ejercicios para que vayamos viendo. Entonces, primero, para la solubilidad vamos a tener el soluto y el solvente. Entonces el soluto va a ser lo que yo voy a agregar. El soluto es el que está en menor proporción y el solvente va a ser el que tengamos en mayor proporción. Acá vamos a trabajar más que nada como solvente el agua. Bueno. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Dice, calcule la masa, este ejemplo está en el libro. Dice, calcule la masa del clorato de sodio disuelto en 125 gramos de agua a 25 grados centígrados. Si la solubilidad de este compuesto a esta temperatura es de 36 gramos en 100 gramos de agua. Entonces, como acá nos dice que la solubilidad es de 36 gramos en 100 gramos de agua, entonces yo voy a esto se hace con todo regla de 3 simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que estos 36 gramos de compuesto se me van a disolver en 100 gramos de agua. Entonces, si yo principalmente me decían que tengo 120 gramos de agua, entonces, cuánto soluto voy a tener disuelto en esta cantidad de agua? Entonces hago la regla de 3 simple. Multiplico esto, los gramos que tengo de agua, del disolvente, en los gramos que tengo de soluto. Y después lo vuelvo a dividir por lo que la solubilidad, digamos, establece, que se me van a disolver en los 100 gramos de agua. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, sí. Sí, buenísimo. Bueno. Entonces, yo les puse este cuadrito porque a mí me ayudó bastante el ingreso. Yo me acuerdo que hice el ingreso el año pasado, este año, y me ayudó bastante el cuadrito. Bueno, acá tenemos unos ejemplos. Estos ejercicios están al final del capítulo, pero bueno, para que vayamos viendo. Por ejemplo, yo tengo la oxidación de una varilla de hierro. Esto va a ser un cambio químico, porque como habíamos visto acá, se cambia la composición, digamos, del hierro. Bueno, el congelamiento de una masa de agua. Estos son todos ejemplos que puse acá. Tenemos, bueno, en este caso sería de la fase líquida a la fase sólida, pero igual seguiría siendo una transformación física porque no se cambia la composición del agua. Bueno, el corte de una lámina de vidrio sería físico, porque como dijimos no va a alterar, que yo corte una lámina de vidrio no va a alterar la composición física del vidrio. En cambio, la cocción de un alimento sí la va a cambiar.
Porque, por ejemplo, acá yo había puesto la masa, acá más adelante, acá. Cuando ponemos, por ejemplo, una masa a leudar, sufre un cambio químico. Vieron que por ahí cuando ponen una masa a leudar, después, si le ponen una bolsa encima, esta bolsa se va a inflar. ¿Por qué? Porque en los cambios químicos, por lo general, vamos a tener desprendimiento de calor o de energía, y que puede ser a través del calor. Entonces, la masa, cuando la ponemos, lo que va a hacer al inflar la bolsa es liberar esa energía. Bueno, entonces la masa sí sería, bueno, la cocción del alimento sí sería cambio químico, porque se altera, digamos, la composición del alimento. Y acá dice, este es el ejercicio 11, creo. Dice, calcula la masa de diferentes cubos de plata, conociendo la relación masa-volumen, que esta es la densidad, y te da la densidad de la plata, que es de 10,5 gramos centímetros cúbicos. Entonces, acá vamos a tener el volumen. Yo lo que hacía con esta tablita es, por ejemplo, a mí me dicen calcular la densidad. Entonces yo tapaba con un dedo la letra D, que va a corresponder a la densidad, entonces sabía que tenía que hacer masa sobre el volumen. Si me dicen, bueno, por ejemplo, calcula la masa. Bueno, tapo la masa, ¿qué tengo que hacer? Densidad sobre volumen. No, por volumen. Si me dicen, bueno, tengo que calcular el volumen, entonces tapo el volumen y voy a hacer masa sobre densidad. Eso lo hacía más que nada como una ayuda de memoria. Me parecía más fácil, más práctico a la hora de hacerlo. Entonces, bueno, acá yo no puse los resultados, pero esto quedaría así. Tenemos la densidad de la plata, entonces, claro, nos dice calcule la masa. Vamos a tapar la masa. Y nos dice que tenemos el volumen de 1 y la densidad va a ser, como la densidad es una propiedad intensiva, siempre se va a mantener, como habíamos visto acá. Como no depende de la cantidad de materia, va a ser siempre constante. Entonces, la densidad acá, por más que yo diga, tengo 1 centímetro cúbico, va a ser igual la densidad de cuando tengo 2 centímetros cúbicos. Y así con 3 y así con 4. Entonces la densidad se mantiene. Entonces, bueno, voy. Me dice calcule la masa. Tapo la masa, ¿qué tengo que hacer? Densidad por volumen. Entonces yo hago la densidad por el volumen y voy obteniendo el resultado de la masa. Hago la densidad por el volumen y me va a dar el resultado también de la masa. En este caso sería 10,5, 21 y a ver si tengo los resultados por acá. Bueno, nos quedarían 10,5, 21, 31,5, 42, 4 y 52,5 ya en el 5. Pero se entiende como, o si no, bueno, planteo utilizo la fórmula, esta formulación. Llevo la densidad, como tengo la densidad, pasa es como que sería, o sea, paso la densidad para acá, multiplicando. Y después voy a pasar ¿qué me hace falta acá? La masa. Entonces, voy a pasar el volumen multiplicando, despejando la masa, y me va a quedar densidad por volumen. Bueno. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, está claro. Bueno. Después tenemos este ejercicio 2,
que dice, una pieza de oro de masa, te da la masa, tiene un volumen, y nos da el volumen. ¿Cuál es la densidad del oro? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos usar la tabla o podemos usar la fórmula o podemos usar el triangulito. Entonces me dicen, ¿cuál es la densidad del oro? Bueno, yo sé que voy a agarrar, voy a ir acá, voy a tapar la densidad y voy a tener que hacer masa sobre volumen. Entonces si hacemos masa sobre volumen nos van a dar esto que nos da acá como respuesta. Y después tenemos qué volumen ocupará. Acá nos dice 200 miligramos de oro. Para esto tenemos que saber las unidades del sistema de unidades. Pero bueno, si me dice 1000 gramos, sabemos que, no, miligramos, sabemos que un gramo es igual a, es igual a 100, un gramo es igual a 1000, yo me equivoqué chicos, a ver, no sé si lo tengo más adelante. No puse. Bueno, esto lo voy a dejar para después. Así se lo digo bien. Bueno, tenemos el sistema de medición, que es el sistema de unidades básicas del sistema internacional. Entonces tenemos, para la longitud, sabemos que su nombre de medida va a ser en metro. Y va a tener el símbolo de TM. Para la masa vamos a tener kilogramo, va a tener el símbolo de kg. Para el tiempo vamos a tener segundo, va a tener el símbolo de S. Y después tenemos, bueno, y así seguidamente. Y después tenemos el sistema de derivadas, que sería unidades derivadas, que serían, o sea, las unidades derivadas serían que salen de utilizar una combinación de estas unidades básicas. Entonces tenemos el área, que es el metro cuadrado, que se expresa como m al cuadrado. El metro cúbico, que es m al cubo. La densidad, que es lo que ya vimos. La velocidad, que bueno, es el metro por segundo. Y así sucesivamente, bueno, todas las demás magnitudes. Esto se llama magnitudes, no unidad. Bueno, y después tenemos la notación científica. Ahí me dijo Sofi, recién lo leo, que, sí, lo estaba diciendo bien, yo tenía miedo de equivocarme, pero sí, 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Entonces, volviendo a este ejemplo, vamos a pasar a estos 200 miligramos, sabiendo que 1 gramo es igual a 1000 miligramos, entonces los 200, vamos a hacer una regla de 3 simple, ¿cierto? Acá vamos a tener el gramo igual a los 1000 miligramos y estos 250 igual a cuántos gramos va a ser. Va a ser 0,2. Si no me equivoco. Entonces ya no estaríamos, o sea, nos piden el volumen. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tapar volumen, vamos a hacer la masa, que serían estos 0,2, sobre la densidad, que sería 0,063 centímetros cúbicos. Bueno, entonces tenemos la notación científica. ¿Hasta ahí todo bien? No sé si surge alguna duda. Sí, Esta es mi primera clase, chicos, por eso estoy como re nerviosa. No hay drama, se bueno. entiende. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a tener la notación científica.
tenemos, esta es como quien diría, la fórmula de la notación científica. La notación científica, ¿qué es lo que hace? Es expresar un número así grande que tenemos como de una forma como más simple, porque imagínense, si tenemos un número más grande que este, vamos a tener que estar, no sé, un buen rato poniendo la cantidad de ceros correspondiente y suerte con no equivocarte con los ceros. Pero lo que hace la notación científica es esto, intentar simplificar, o sea, expresar lo mismo pero simplificado. Entonces, tenemos como una especie de fórmula en donde tenemos A va a ser un número que va a estar entre el 1, puede ser igual más chico, sí que estaría como, pero no, sí, entre el 1 y el 10. Y n va a ser un exponente, el cual puede ser negativo o positivo. Por ejemplo, si yo quiero correr, tengo este número, y quiero correr la coma, por lo general, como tenemos, por ejemplo, como acá nos dice que tiene que ser un número entre el 1 y el 10, no podríamos poner acá la coma, porque ya sería un número más chico que el 1. Entonces, lo que se va a buscar es poner la coma acá. Entonces, ¿cuántas casillas vamos a movernos? 1, 2 y 3. Y como nos movemos para la derecha, vamos a poner un número negativo. En el caso de este, por ejemplo, si nos movemos para la izquierda, vamos a tener un número positivo. Yo tendría acá mi coma, ¿cierto? Entonces vamos a movernos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, nuestra coma iría acá. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar la cantidad de veces que nos movimos. Y, bueno, si puede quedar como... o sea, podríamos decir que si la coma se mueve para la derecha, vamos a aplicar un número negativo. Y si la coma se mueve para la izquierda, vamos a poner un número positivo. Y bueno, acá hay otros ejemplos. Bueno, y ahora vamos a pasar a la tabla periódica de elementos. No sé si alguien tiene a mano una tabla, así la va viendo. Si no, bueno, tenemos acá esta que nos va a servir bastante. Bueno, en la tabla periódica vamos a tener los metales, los no metales y los metaloides. Entonces, vamos a tener de la parte derecha de la tabla van a estar siempre ubicados los no metales. Y en la parte izquierda vamos a tener los no metales. No, al revés, chicos. Acá están los no metales y acá están los metales. Me equivoqué. Entonces, acá están los no metales y acá están los metales. Esta división que está entre los no metales y los metales son los que nosotros llamamos metaloides, que no presentan, por ejemplo, acá los puse. Sí, esto más adelante. Ah, no. Acá. Un metal es buen conductor del calor y de la electricidad. A excepción de mercurio, que es un líquido, todos los metales están a temperatura ambiente, están en estado sólido. En cambio, los no metales suelen ser un mal conductor de calor y de la electricidad. Bueno, y tienen propiedades más variadas que los metales. Entonces los metaloides, que son los que tenemos acá, van a tener propiedades, digamos, intermedio entre los metales y los no metales. O sea, no va a estar bien definido sus propiedades. Bueno, y acá, por ejemplo, podemos ver este grupo, que sería el 8A. Bueno, después van a ver bien los grupos. Pero, por ejemplo, tenemos acá el grupo... No, bueno, sí, lo vemos ahora. Vieron que en la tabla tienen columnas y filas. A las columnas las vamos a llamar grupos. Y a las filas las vamos a llamar periodos. Entonces, bueno, acá tenemos el grupo 8A. Este grupo se
se llaman gases nobles, y bueno, tienen otras propiedades químicas que lo van a ver más adelante, pero a ver cómo. Bueno, tienen propiedades químicas que ustedes lo van a ver más adelante, que vieron las capas de valencia, no sé si las conocen, si no, bueno, lo van a ver más adelante, no se preocupen. Pero tienen las capas de valencia que serían como bueno, acá no se va a ver bien. Son la última capa, es la última capa que tiene el elemento, el átomo, no, el elemento, que va a estar completa su última capa. Pero eso no será un problema ahora, después lo van a ver más adelante. Pero bueno, tenemos los gases nobles, los no metales, que incluyen a los gases nobles, los metaloides y los metales. No, lo dije otra vez mal. No está bien. No, está bien. Bueno. Bueno, y acá tenemos una excepción del hidrógeno, que no es un metal, sino que, bueno, se puso ahí más que nada por convención, pero sería un gas, no es un metal. Bueno, después tenemos átomos, moléculas, elementos y, bueno, el sistema periódico, que fue un poco de lo que vimos. Estoy leyendo el chat, recién veo que tenía ahí una duda. Bueno, ahora vemos cómo pasar de cúbicos a centímetros cúbicos en un ejercicio de pie. Bueno, ahora vemos el ejercicio. A ver. Terminemos con esto y si quieren vamos haciendo ejercicios del libro. Me parece que yo creo que eso es lo que más les va a servir, hacer ejercicios. Bueno, entonces tenemos un elemento químico, son todos los que tenemos acá, la tabla de elementos. Es una sustancia que no se puede separar en sustancias más simples, en métodos químicos. Y bueno, un elemento químico es un tipo de materia que está constituida por átomos de la misma clase. O sea, por ejemplo. Bueno, yo les puse acá como el ordenamiento de menor a mayor. Yo tengo el átomo, yo tengo una molécula. Va a estar formada por elementos. Y esos elementos van a estar formados por átomos. Por lo general, bueno, sí, o sea, tengo las moléculas, por ejemplo, acá vamos a ver un poco más adelante, que pueden estar formadas por dos átomos. Bueno, bueno, y esto ya lo explicamos. Denme un ratito. Voy a conectar la compu porque se me está por apagar. ¿Qué dice? En el apunte puede ser que esté mal explicado lo de los grupos de la tabla. ¿Por qué? A ver, creo que tengo el apunte acá. Si me dan un ratito lo busco, porque ¿qué dice de la tabla? No me acuerdo en qué parte estaba en la tabla. Bueno, acá nos va a servir para hacer más cosas. Un elemento. No creo, yo a todo esto lo puse. Claro, las filas son los periodos y las columnas verticales. ¿Cuál? Dice que en los grupos se numeran del 1 al 8. Bueno. Mira, nosotros tenemos acá la tabla. Que si ustedes ven,
acá no sé si se logra ver bien, tenemos el 1A y grupo 1A, 2A, y después acá pasa al 3B. O sea, es como que, si bien tiene 18 grupos, porque tenemos acá, si los contamos son 18, pero están como seleccionados de la forma A, B. Entonces, vamos a tener el 1A, el 2A, el 3A, el 4A. Ah, para, no ven la flechita, creo. Me voy a poner el puntero láser. Bueno, tenemos el grupo 1A, el 2A, y después acá pasamos del berilio al boro, 3A, 4A, 5A y así sucesivamente. Y acá tenemos como un subgrupo. Esto es más que nada de tema de organizar la tabla. O sea, tenemos, si bien 18 grupos, estos se dividen en 8A y 8B. Por eso, ¿qué dice? Claro, eso. Que tenemos del 1A, 2A hasta el 8A. Y después tenemos acá como un subgrupo que, bueno, va a estar contado, como que esto se cuenta al revés. Tenemos el 1B, el 2B, 3B, 4B, y así. Pero, sí, va, o sea, va del 1A hasta el 8A. Sí, pero sí, son 18 grupos, solamente que, bueno, se hace como una pequeña diferencia entre los grupos A y los grupos B. Bueno. Después tenemos, no sé si quedó bien clara la duda. ¿Está bien? Queda claro que tenemos 8 grupos A y 8 grupos B. En total serían 18, porque este subgrupo sería el 8 de B, se divide en 3 grupos. ¿Qué dice? Y después dice que los elementos de transición son los de los periodos 4 a 6. Pero no sería del 4 al 12. Los periodos de transición. No, los elementos de transición. ¿Por qué dije el periodo de transición? Se me mezclaron los cables, chicos. Bueno, los elementos de transición son estos. El grupo, la sección, digamos, B. Tenemos, iría desde esta columna incluida hasta esta. Estos son, bueno, y acá faltaría, estos son como los elementos de transición, y hay otros más abajo, que si tienen una tabla ahí al lado, van a ver que hay otros más abajo que tienen elementos de transición interna, que es bueno, que es como un subconjunto, porque si lo ponen acá se les así inmensa la tabla, pero sí, los elementos de transición van desde estos, o sea, desde el grupo 3B hasta el 2B. O bueno, si lo quieren poner acá como grupo 2A hasta el 3A, sin incluirlos. Esperen, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, ¿se entiende que estos son los elementos de transición? En el parcial sí. Sí. Ustedes tienen que amigarse con la tabla periódica porque siempre la van a usar. Siempre, en toda la carrera. Hay algunas carreras que sí te piden memorizarlas, pero acá no. Por suerte no. Lo que tengo entendido no.
Y calculadora sí, también. También se utiliza tanto para, creo que para química y para física, pero bueno, ustedes están con química. Pero sí, les dejan utilizar calculadora, así que tranquis. Sí, porque si no, incluso después ahora estamos viendo como cosas un poco sencillas, pero cuando vayan a ver, por ejemplo, el número de Avogadro, no hay forma de calcular eso mentalmente. Así que tranqui, chicos. Van a poder usar la calculadora y la tabla. Bueno. Bueno, estábamos. Tenemos las moléculas monoatómicas, las biatómicas y las tetraatómicas. Bueno, el mono hace referencia a uno, digamos, a un solo átomo. Bueno, los monoatómicos son todos los metales, o sea, todos los que tendríamos en esta sección. Después tenemos, bueno, después son monoatómicos el grupo de los metales de los gases nobles. Entonces, tendremos monoatómicos, los metales y el grupo este que yo les había dicho que era el de los gases nobles. Después tenemos, bueno, el restante de los no metales son biatómicos, o sea que poseen dos átomos. Los que se encuentran en estado gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura. Y son fácilmente, no, o son fácilmente gasificables. Bueno, todos de estos grupos, no, no sé, esto no. Tenemos, no todo este grupo. Tenemos como vía atómico, tenemos el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el cloro, el fósforo. Esto más que nada es como memorizarlo un poco. Pero tenemos el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, no, el flúor. El flúor, el cloro, el boro y el yodo. Todos estos sería, este grupo no lo encontramos. Este grupo, estos tres, el boro, el cloro, el fósforo, va a ser como una L. El bromo dije, yo había dicho boro. Bueno, el cloro, el flúor, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, y ya no me queda ninguno. Va a ser como una especie de L que va a incluir a estos que están así como medios resaltados. Más el hidrógeno. Y el yodo. Ah, no, estaba bien. Me remezclo. Pero sí, sería esta así, esta L. Ustedes piénsenlo como una L que va del yodo al carbono e incluye el hidrógeno. Bueno. Y después tenemos ya moléculas un poco más complejas que son tetraatómicas que tienen ya cuatro átomos. Bueno, yo quería como que hacer esta presentación un poco rápido, así ya vamos a lo que sería ejercicios. Bueno, esto lo van a ver la clase que viene, pero para dejar como una introducción vamos a tener que cuando se combinan el metal con oxígeno vamos a formar un óxido básico. Y si a este óxido básico le agregamos agua, vamos a generar un hidróxido, que sería una base. Y bueno, este no metal, si le agregamos un oxígeno, nos va a formar un óxido ácido. Si a este óxido ácido le agregamos agua, nos va a quedar un ácido oxácido. Bueno, y ahí creo que ya terminamos. Sí.
No sé si tienen alguna duda. Ahora vamos a ir con ejercicios. ¿Tienen alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Acá justo estaba viendo un ejercicio del libro que es el 55 y a veces se me confunde cómo distinguir un compuesto de una molécula, por ejemplo. O sea, el ejercicio lo pide. Eh, Nada, eso. A ver, ¿cuál ejercicio era? Si lo vemos entre todos. El 55. Dice, ¿cuáles de las siguientes entidades son elementos? ¿Cuáles moléculas, pero no compuestos? Bueno, las moléculas, ven que acá vimos que, o sea, todas aquellos, digamos, no serían como moléculas. Sí, una molécula sería, digamos que yo tengo, por ejemplo, o sea, una molécula sería cuando yo tengo átomos del mismo compuesto. Por ejemplo, acá vemos que tenemos moléculas monoatómicas, diatómicas y tetraatómicas. Entonces, las moléculas van a estar con el mismo compuesto, perdón, con el mismo elemento. Por ejemplo, vamos a poner un poquito más de zoom. Acá. Por ejemplo, esto, el oxígeno 3, sería una molécula. ¿Por qué? Porque tenemos 3 átomos de oxígeno. O sea, la molécula va a estar compuesta de los mismos átomos. El compuesto, lo mismo te dice, es un compuesto, va a estar compuesto de átomos, elementos distintos. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el ácido clorhídrico, va a ser un compuesto. Entonces, la molécula va a estar siempre con los mismos, digamos, unido a los mismos elementos. Y los compuestos ya va a estar unidos se van a hacer una mezcla de diferentes elementos. Por ejemplo, bueno, acá tenemos, por ejemplo, el metano. El metano sería un compuesto. Vamos a hacer como entre todos. Así que bueno, ejercicio. Hacerlo. Esto, por ejemplo, para usted sería un compuesto o una molécula. Compuesto. Claro, porque tenemos el azufre y el oxígeno. El B sería un compuesto o una molécula. Molécula. Molecular. 10, excelente. Bueno, el C, ¿esto qué sería? Molécula. Claro, pero acá, por ejemplo, El dice, elemento. claro, muy bien, porque acá tenemos ¿cómo se Silicio. llama este silicio? Gracias. No, no es el silicio, el cesio. Ah, cesio. Silicio es ese, no me acuerdo cuánto. SI. Bueno, entonces este sería un elemento. Este sería molécula, compuesto o elemento. Compuesto. Claro, sería compuesto. Y el de abajo, Elemento. bien, de 10 chicos. Bueno, y el otro los hacen ustedes cuando. Así. Me cae el micrófono. Bueno, el resto lo hacen ustedes, pero queda claro, ¿no? Lo que es compuesto, lo que es elemento y lo que es ya un elemento. Elemento compuesto y molécula. Yo tengo una duda de si el A no es molécula también. El A, Sí. el A, pasa que como habíamos visto,
vos tenés el compuesto, ustedes piénsenlo así. El compuesto está compuesto de diferentes elementos. Entonces, acá tenemos el azufre, que es el S. Fíjense que, por ejemplo, vamos a ver, este cesio, para diferenciar ustedes entre, digamos, entre elementos, para que no se haga un poco de quilombo, fíjense que los elementos siempre están con mayúscula. Entonces, acá tengo el azufre, es un elemento, y el oxígeno es otro elemento. Entonces, acá tenemos una composición de varios elementos. O sea, tenemos 2 átomos de oxígeno y 1 de azufre. Entonces tenemos el oxígeno como elemento y el azufre. Entonces, esto es un compuesto porque está compuesto de azufre y oxígeno. Como medio un palabrerío de... Por ahí se me mezcla, Una pero pregunta. sí. En el apunte yo estoy en la página 66, que ya sería la unidad 2, pero ahí habla de moléculas y habla de, por ejemplo, moléculas diatómicas y dice simples o compuestas. Y ahí, digamos, los compuestos tienen 2 elementos. Ahí no habría que tomarlos como moléculas entonces. A ver. Me dijiste el ejercicio 60 y... No, es la página 66, es la próxima unidad. Ah, 66. Ah, estoy re lejos. Vamos a ir acá. 66. Bueno, esto lo van a ver la clase que viene, pero tenemos. Bueno, tenemos las moléculas que serían las monoatómicas, que sería el elemento solo, como habíamos visto antes. Después dice, no existe sustancias compuestas monoatómicas por obvias razones. Claro, o sea, si es monoatómica, me dice uno, y si es compuesta, me dice varios. Entonces no puedo decir un compuesto monoatómico. Después tenemos las diatómicas o biatómicas. ¿Esta qué unidad es? La 2, creo. Sí, esta es la parte 2. Bueno. Bueno, entonces tenemos las monoatómicas, después tenemos las diatómicas, que acá está, miren. Tenemos sustancias simples y sustancias compuestas. Entonces tenemos, las simples van a ser las que, algo así como las que yo les había dicho, que serían los biatómicos, que son los que tienen, o sea, que son varios átomos, pero que son del mismo elemento. ¿Sí? Y después tenemos las sustancias compuestas biatómicas, que ya serían, tengo 2 átomos, sí, en la sustancia tengo 2 átomos, pero tengo un elemento y tengo otro elemento, un elemento A y un elemento B. Entonces ya sería una sustancia compuesta. ¿Se entiende ahí? Y después tenemos bueno, después tenemos las triatómicas, que pueden ser sustancias simples, como el oxígeno 3, que lo podemos generalizar como C3. ¿Por qué? Porque son los mismos átomos, o sea, son 3 átomos del mismo compuesto, del mismo elemento. Y después tenemos sustancias compuestas, que si bien son 3 átomos o sea, son 3 átomos, pero son de diferentes compuestos, de diferentes elementos. Entonces puede ser tanto como 3 elementos distintos,
O puede ser dos elementos de uno y un solo elemento del otro, un solo átomo del otro. Tenemos un elemento acá, otro elemento acá, y acá tenemos tres elementos distintos. Acá tenemos dos y acá tres. Entonces esto sería Pero compuesto. entonces eso no los tenemos que tomar como moléculas, sino como sustancias compuestas. Claro, sí, estos son sustancias. Son sustancias. Sustancia es lo mismo que molécula. A ver, si no me equivoco. Claro, molécula es la menor proporción aislable de una sustancia. Es como que yo tengo la sustancia y después tengo la molécula. Pero a su vez, la molécula es como un subgrupo de la sustancia. O sea, por ahí se puede llamar molécula y sustancia, pero, pero sí, la sustancia es como algo más grande que una molécula. Porque yo, por ejemplo, acá puedo tener, esto sería una sustancia, pero puedo tener una molécula de esto. O sea, puedo tener una molécula de agua, así como puedo tener la sustancia de agua, que serían más moléculas de agua. No sé si se entiende. O sea, esto sería una molécula. A ver. ¿Qué dice mi grupo? Mi grupo en el chat. Dice, para mí el ejercicio 55A, compuesto y molécula. Claro, o sea, yo quería ir más que nada con un poco de ejercicios tipo más tranquis, porque ya la semana que viene va, lo que es la parte 2 la vemos la semana que viene. Y mañana van a ver el final de la parte 1. Bueno, sí. Una pregunta. Sí. En el punto 35 de la página 52, ¿Está? 35. el punto H. Dice que Sí. es falso, pero no entiendo por qué. ¿Cómo? Discúlpame. Que dice que es falso, pero no entiendo por qué. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? ¿Cuál me decís que es falso? El El H. H. Claro. Entonces acá estamos viendo sistemas homogéneos, pero a ver. Dice, si se calienta una determinada cantidad de elementos, una determinada cantidad de un líquido, su volumen aumenta y en consecuencia aumenta su masa. Si se calienta el volumen aumenta. Y vos decís que esto es falso. Sí, dice eso Sí, en la... sí. Esto es falso, ¿sabes por qué? Porque, a ver, vamos al ejemplo. A ver, ¿dónde está el ejemplo del agua? Vamos a poner como ejemplo el agua. Acá. Viste que yo había dicho que una de las leyes de la materia es que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, acá te dice que tenemos una cierta cantidad de líquido, que cuando lo calentamos aumenta el volumen. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, cuando tenemos el líquido y lo vamos a aumentar. ¿Aumenta el volumen? Sí, porque pasa al estado gaseoso. Entonces, ¿qué pasa? El volumen se va a expandir. O sea, yo tengo acá, por ejemplo, este líquido que me ocupa la mitad del recipiente. Pero después voy a tener
el mismo líquido en estado gaseoso que me va a ocupar más del recipiente. O sea, el volumen ya no va a ser el mismo. Antes tenía la mitad y después tengo todo el recipiente ocupado. Y acá te dice, o sea, eso sería cierto. Te lo da como cierto. Y después dice, y en consecuencia aumenta su masa. Como nosotros habíamos visto que la masa no se crea ni se destruye, acá estaría diciéndome que por calentar el líquido voy a tener más masa. Y no es cierto, porque la masa va a seguir siendo la misma. O sea, yo puedo, puedo agarrar, vamos a un ejemplo. Agarro un litro de agua, lo caliento, se me va a formar vapor. Pero en ese vapor, en esa fase gaseosa, voy a seguir teniendo, digamos, la misma cantidad digamos, de sustancias. O sea, por ejemplo, acá tenemos el agua líquida va a pasar al vapor de agua. Pero, ¿qué pasa? Tengo la misma cantidad de agua líquida, va a pasar a la misma cantidad de vapor de agua. No, acá no voy a tener dos moléculas de agua en estado gaseoso. Ahí, denme un ratito. ¿Qué? Ahí, fíjate. ¿Ahora escuchan? Claro, acá como dicen en el chat, que dice, no es al revés, llegaría... Sí, es al punto de ebullición. No sé qué... O sea, llega al punto de ebullición y se evapora el líquido, ¿cierto? No me acuerdo qué había dicho. Pero a lo que iba es que sí, la masa se mantiene constante. En la misma cantidad que vaya a calentar va a ser igual a la misma cantidad que después voy a tener. Una pregunta. Sí. Entonces, cuando se habla de cambio de estado, no es el volumen y la masa no son directamente proporcionales. Cuando hablamos de cambio de estado. Claro, porque acá estás calentando el líquido y pasa a gaseoso y es como que no está, si es falso, no están siendo directamente proporcionales. No, o sea, lo que sí es directamente proporcional es que si vos calentás un líquido vas a tener más volumen, porque el volumen, o sea, las moléculas de agua se van a dispersar, entonces vas a tener más volumen. Pero lo que Claro, vos vayas a contener en el, digamos, en el recipiente, va a ser lo mismo, o sea, va a ser la misma cantidad de materia. claro. Bueno, a ver, no sé si quedó bien clara esta duda de por qué esto es falso. Sí, entendí. Ah, buenísimo. Bueno, vamos con el ejercicio que estábamos viendo, que era ¿cuál era? Creo que el 50 y algo. No, 55. ¿Qué dice? Dice, para mí el ejercicio 55 es compuesto y molécula. Porque en el cuadernillo se dice que las moléculas son uniones covalentes. Claro. Pasa que compuestos y moléculas ven digamos, mañana creo que ven. Mañana van a ver compuestos, sustancias, pero bueno. em, entonces ustedes dicen que el 55 puede ser.
Este puede ser tanto sustancia como compuesto. Claro, sí, es lo que estábamos hablando antes, que se mantiene constante la cantidad de materia. Em, pero puede ser una molécula. Sí, o sea, esto puede ser tanto compuesto como una molécula que esté, digamos, compuesta de diferentes átomos. O sea, está bien, esto puede ser un compuesto y a su vez este compuesto formar una molécula, porque tenemos, como bien habían dicho, que son tres átomos. Tenemos una molécula triatómica. Y esta molécula también a su vez puede ser un compuesto porque está compuesto de un átomo de dos átomos de un elemento y un átomo de otro elemento. Está bien. Yo, o sea, por ahí como que quería ir con ejercicios más simples porque bueno, sustancias y moléculas le iban a ver. Pasa que, chicos, o sea, miren esto. O sea, acá dice elementos, o sea, tienen que distinguir entre elementos, compuestos y moléculas. No pide acá sustancias. O sea, si el ejercicio diría, bueno, y sustancias, esto también sería una sustancia. Pero por eso yo les decía que esto es una molécula compuesta. No, esto es un compuesto. Y a su vez es una molécula. No, ¿cuáles son compuestos, pero no moléculas? Vamos a ir a la definición de moléculas. Qué chistoso, no lo puse. Entonces, vamos a ir a la parte. No me acuerdo dónde estaba la definición de molécula. No sé si lo definen. Parece que no.
Acá está. Dice, los átomos son sustancias, son las unidades más pequeñas que forman parte de una sustancia, mientras que las moléculas están constituidas por átomos. Entonces, tenemos que los átomos forman parte de la sustancia y que las moléculas, mientras que las moléculas están constituidas por átomos. Claro, en el capítulo 12 verán más a detalle los átomos y moléculas. Por ahí como que por eso no queda medio claro. A ver. Yo como que entendí que una molécula es la unión de dos o más átomos y pueden ser los mismos o distintos. Y en el caso que sean distintos, ahí también creo que puede ser un compuesto. Claro, sí, pero quería ver una definición que me diga, que me avale eso. Pero bueno, se ve que no hay. Ya está. Y continuidad de la materia. Tenemos los átomos y las moléculas y los iones. Entonces. Un elemento está constituido por partículas muy pequeñas llamadas átomos. ¿Dónde está acá la molécula? Oh, estoy haciendo lío. Atómico. Moléculas. Sí, es la menor proporción aislable de una sustancia. Tenemos la molécula que está constituida por una agrupación de átomos unidos mediante enlaces covalentes. Sí. Con una molécula la componen dos o más átomos, estos se encuentran unidos por fuerzas y acaban en los enlaces covalentes. Acá en la página 63, cuando habla de la discontinuidad de la materia, dice cuando se combinan átomos de dos o más elementos se forman compuestos. A ver, ahí voy a la página 63. Me parece que no tengo el mismo PDF que ustedes, porque no lo encuentro. ¿Qué era lo que decía? Discúlpame. Sí, cuando se combinan átomos de dos o más elementos se forman compuestos. Claro, sí. O sea, los compuestos son compuestos. Compuestos de uno o más átomos, pero de diferentes elementos. Eso es un compuesto. Y una molécula puede ser tanto, vamos al ejercicio. Entonces, esto es un compuesto, pero no es molécula. Ya me trabé de nuevo. ¿Me lees de nuevo la definición? Yo me olvidé. Dice que cuando se combinan átomos de dos o más elementos se forman compuestos. Claro. Esto es un compuesto. Un compuesto. Siempre como que me genera, me trabo con estas cosas. Claro. La molécula puede ser, o sea, la molécula puede ser tanto átomos del mismo, o sea, del mismo elemento, como de distintos. Pero están unidos por enlaces covalentes. En cambio, los compuestos
son del... Claro, o sea, esto sería un compuesto, pero no sería una molécula. Ah, lo voy a googlear. Porque de María. Es una molécula, el dióxido de azufre. Es una molécula de un compuesto. O sea, es compuesto, es una molécula y es compuesto. Claro, sí, las moléculas son las unidades más chiquitas, digamos, de los compuestos. Bueno, yo tengo entendido, perdón que me meta, pero yo tengo entendido que es así. Tipo, vos tenés los elementos que son átomos de una sustancia en particular. Cuando se juntan, tenés moléculas, y estas pueden ser simples, si son del mismo tipo de elemento, o compuestas, que también se les puede llamar compuestos, que son si Claro, tienen de sí, compatibilidad. es lo que estábamos viendo. Ah, Ahora, perfecto. eh, lo que a mí me genera como, me confunde, es que si Pero si esto es es un... así, ¿cómo sabemos? Perdón, ¿Sí? pero si ¿Cómo? es como dijeron recién, ¿cómo sabemos cuándo son compuestos y moléculas? No, yo no entendí, como que tiene más que ver con lo de la unión iónica y la unión covalente. Claro. Y sería, va, no sé si sería así, pero las moléculas son conjunto de átomos. Un compuesto es un conjunto de átomos de diferentes tipos. Y si tenés un compuesto que no es molécula, son átomos de diferentes tipos, pero uno de esos átomos es de un metal y por eso no es un enlace covalente. Y un Claro, átomo, o sea, es una sola unidad, es una sola sustancia. claro, por ejemplo, este sería una molécula, pero no sería un compuesto porque no está compuesto. Este sería un compuesto, pero no sería molécula, porque está compuesto de varios átomos, o sea, de varios átomos de diferentes elementos. Es lo que estaba diciendo, pero no sé por qué me mareé. Bueno, no sé si se acuerdan que yo les había dicho que tenemos las moléculas que pueden ser monoatómicas, diatómicas o tetraatómicas, pero que cada una de estas moléculas tienen, digamos, el mismo elemento. O sea, si bien tiene dos átomos, son dos átomos del mismo elemento. En cambio, los compuestos son átomos de diferentes, perdón, o sea, está compuesto de diferentes elementos. Entonces este sería un compuesto, este sería una molécula, este sería un elemento, compuesto, elemento, molécula. Este sería una molécula diatómica. Este sería una molécula ya poliatómica porque ya tiene muchos. No sé si se entiende.
O sea, el compuesto está, la misma palabra te lo dice, el compuesto está compuesto de diferentes elementos. La molécula es cuando tenemos, por ejemplo, diferentes átomos, pero son del mismo elemento. Y después tenemos, bueno, el compuesto y la molécula. Entonces tenemos este que es un compuesto, pero no es molécula. Entonces, Es que, claro, yo sigo, por ejemplo, en la página 67, en los ejercicios, dice clasificar moléculas y hay varias que tienen distintos átomos, distintos elementos, digamos, entonces las está clasificando como moléculas ahí. ¿en cuál ejercicio? Discúlpame. En la página 67, cuando habla de moléculas, en el tema 2, en el ejercicio 2. Página 67. No sé que acá ya nos estamos yendo del... Acá. Bueno. Acá, por ejemplo, tenemos... ¿Qué dicen? Bueno. Moléculas y elementos. Entonces, a ver, indican cada una de las opciones que se dan a continuación cuántos átomos y cuántas moléculas. Las moléculas están dadas por este numerito, siempre. Acá tengo, por ejemplo, 8 moléculas. Acá tengo 5 moléculas. Acá tengo 2, acá tengo 3 y así sucesivamente. Entonces, una molécula sería, digamos, si tuviese el oxígeno diatómico, eso sería una sola molécula. Y ya como me dice que tengo 8, son 8 moléculas diatómicas de oxígeno. Este está como más. A ver. Ay. Claro, o sea, pasa que como que por ahí nos estamos mezclando con la unidad 1 y la unidad 2. Vamos con la unidad 1. Porque esto de estar yendo para la 1 y la 2 va a ser como mucho tiempo. Y pasa que también les falta ver la otra parte, que se las van a dar mañana. Una pregunta. Sí. Yo tenía duda con el ejercicio 16, que es sobre, que ya lo pregunté antes, de cómo pasar de nanómetros cúbicos a centímetros cúbicos. Ah, cierto, me habías dicho. Nanómetros cúbicos, O sea, centímetros. ese no es el ejercicio en sí, sino que tenés que hacerlo para que te dé el resultado, pero no lo supe hacer sin verlo en Google, por eso pregunta. Claro, esto se hace, tenemos más arriba en la tablita. Tenemos, si bien tenemos las unidades, tenemos prefijos que se utilizan. Bueno, acá dice para la longitud, pero puede ser también para el peso o para otras unidades de medida. Entonces tenemos, vos me habías dicho del nano al... Sí, al centímetro, pero cúbicos. No sé si es lo mismo Sí, es que lo no sean mismo, cúbicos. Ah, se bien. mantiene igual, es lo mismo. Entonces vos lo que vas a hacer, tenés que ¿dónde está el uno? Esto parte de acá.
desde el kilo. Entonces vas a tener, no, desde el kilo no. O sea, tenés que multiplicar por, ¿cuánto te decía? ¿Cuál era el ejercicio? El 16. 16. Eh, 16. Un virus fue examinado. ¿Es ese? ¿El del virus? Sí. Ahorita no. O sea, hay que sacar el volumen del cilindro, pero te va a dar en nanómetros. Nanómetros. En Y nanómetros, de ahí lo vas a tener que pasar. claro. Y hay que pasar los centímetros cúbicos para poder multiplicarlo por la densidad. Sí. Ustedes lo que tienen que saber es que bueno, nanómetro. El nanómetro se expresa como 1 por 10 a la menos 9. Entonces sabemos que pasa que a mí lo que me confunde es que si esto está dado a partir del kilómetro, tenemos el kilómetro, entonces el metro. Esto está dado a partir del metro. Entonces vas a tener que hacer sabiendo, no estoy acá, que del metro al kilómetro tenés esta diferencia de 3, o sea, serían 3 lugares. O sea, a ver si lo puedo, necesitaría una pizarra abierta. O sea, ustedes tienen una fierro. Uy, ya lo perdí. ¿Qué página era? La 46. Bueno, me salió justo en el ejercicio. Quería buscar la tablita. Bueno, entonces ustedes tienen que un kilómetro, o sea, porque pasa que esta tabla está acomodada desde el kilómetro. Entonces un kilómetro tiene 1000 metros. Y acá te dice que el nanómetro, un nanómetro va a tener 1 por 10 a la menos. Ah, acá te lo da en metro, no sé para qué pasa en metro. Bueno, o sea, se fijan en esta tablita y después el resultado que tienen, si se los da en nanómetros, los van a tener que dividir por esto. Por esta cantidad. Yo pensé, no sé por qué pensé que se los daban en kilómetros, pero si no acá diría kilómetros, pero no, está dado en metros. Entonces lo que tienen que hacer es agarrar y cuando le dan de nanómetros lo van a pasar a metros mediante esta
no me sale, esta regla. Ustedes pueden hacer que pueden hacer que un nanómetro es igual a 10 por 1 por 10 a la menos 9 metros. Entonces, lo que le dan ahí de resultado, van a estar también en nanómetros, ¿cuánto va a ser? No sé cuánto les dio el resultado. No sé si me parece que este ejercicio estaba mal, porque yo cuando la rendí estaba mal en el cuadernillo, porque no me coincidían los números de este 10 a la menos, no, a la menos 9. Pero tendrían que hacer. Sacar ¿cómo se llama? El volumen, que eso va a estar dado. Si calculan el volumen del cilindro, era el radio al cuadrado por pi por, bueno, vamos a hacer un radio al cuadrado. ¿Dónde está el radio? ¿Tienen el resultado o así directamente lo pasamos o sacamos todo? Sí, el resultado es largo, así que te lo digo número por número. Ah, o querés hacerlo, a ver, decime cuánto es. Es 52, 98. ¿Tenés la calculadora a mano? No, le tengo arriba de mi pieza, no. Bueno, a ver, 52. Te digo, o sea, es el resultado del volumen en nanómetros cúbicos, creo que ¿Cómo serían. sacaste el volumen? Así lo hago. Pi por radio al cuadrado por la longitud. Claro, serían los pi por Que 3000. sería 3,14 por 75 al cuadrado por 3000, que es la longitud. 5 al cuadrado. Me da como 53, o sea, 53, un número re grande. Y si esto lo divido por 1, me da 55,3 por 10 a la menos 16. Está bien. No me acuerdo dónde te daban las respuestas. ¿En qué página? O de este no les daba la respuesta. Sí la da, pero igual lo que hay que sacar en ese problema es la masa del virus, no el volumen. Ah, Pero claro, hace y te falta da sacar el volumen para poder sacar la masa. Claro, ese es el volumen te da 5,3 por 10 a la menos 10, a la 16. Entonces vos Sí, a esto lo vas a multiplicar por la densidad que te daba. No, ¿dónde estaba? sí, pero el resultado como te da en nanómetros y la densidad está con centímetros cúbicos, ahí era el problema que tenía yo de pasarlo de nanómetros cúbicos a centímetros cúbicos. Ah, pasa que la densidad, ¿qué dice la densidad?
Claro, la densidad está dado por gramos por centímetros cúbicos. Bueno, entonces si teníamos si teníamos que un nanómetro era igual a 1 por 10 A la -9 metros. No, sí, sí, metros. metros. Menos 9 metros, y sabemos que un metro es igual a cuántos centímetros. Shh. Y eso es metro, 100 centímetros. Entonces, si ya habíamos pasado esto a metros, entonces vamos a decir que esta cantidad de metros que nos había dado va a ser igual a multiplicarlo de nuevo por 100, ¿cierto? Claro, claro. Entonces ahí me da 53 por 10 a la menos 18. O sea, el resultado total de el volumen. Entonces ahí lo tendremos expresado en centímetros cúbicos. Y de ahí pueden trabajar ya directamente con la densidad. Claro, es más fácil hacerlo así con la regla de 3 simple, no lo había pensado, así que. Sí, por ahí a mí se me hace como mucho quilombo con el tema de la tablita, pero si pongo un nanómetro es tanto y yo sé que un metro es tanto, paso primero de nanómetro a la expresión Claro, de metros y después de metros la paso a centímetros. claro, es mucho más fácil. Gracias. No, de nada. A ver. Claro, primero hay que pasar los datos que nos dieron a centímetros, a nanómetros o a centímetros. Sí, o sea, lo podrían pasar directamente, pasa que acá están trabajando nanómetros y nanómetros. Entonces, pueden pasar el resultado, que también va a estar expresado en nanómetros, o pueden pasarlo directamente a esto, a centímetros, y después a esto, a centímetros. O sea, primero pasarlo esto y después pasar el otro, el resultado. Pueden pasar las dos cosas por separado, el resultado va a estar en la misma escala, así que como que es lo mismo. Toman esto en el... No, no les hacen, o sea, les hacen trabajar ¿cómo se llama? Con paso, pero de 1 metro ni siquiera de 1 metro llega a ser, pero de unidades mucho más chiquitas, no del nanómetro, como muy grande esta unidad. Pero por ahí como que está bueno que lo tengan para asimilarlo. Em, no sé si quieren que hagamos otro ejercicio. Si es así de este tipo, a ver cuál podemos hacer. Este ya lo hicimos. Este estaría bueno que para analizar gráficos. No sé si alguno hizo este. Que dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la densidad de una sustancia dada la temperatura de su masa? ¿Hicieron este o ni? Em, bueno. ¿Ustedes cuál piensan? Con lo que vimos hoy sobre la densidad, dice, en función a su masa. Esto es súper importante porque te dice en función a su masa. Y es como que hace te pregunta, ¿cuál es la relación? O sea, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aumento la densidad y qué pasa con la masa? Si yo aumento no. Si yo mido la densidad, ¿la masa qué pasa?
por lo que habíamos visto hoy, con el tema de la densidad y las propiedades. Claro, la masa es constante. Em, igual no es por la constante, o sea, sí sería por la constante, pero pasa que la densidad es una propiedad intensiva. Acá está. Es una propiedad intensiva, entonces no depende de la cantidad de materia que vamos a considerar. O sea, yo tengo, por ejemplo, 1 kilo de agua y va a tener la misma densidad, 1 litro de agua va a tener la misma densidad que 2 litros de agua. A eso es lo que se refiere. Entonces, si yo tengo eh, como acá en el ejercicio, sería la D, pero no sería por la masa, sería por la propiedad de la densidad, que es una propiedad intensiva. A ver. ¿Qué otro? Pasa que no sé cuáles serían exclusivamente de la parte que vimos hoy, porque esto se complementa con la parte que van a ver mañana. Bueno, clasifican los sistemas. No sé si tienen algún ejercicio. El 55. El 55. Creo que ya lo vimos. Este, el 55. Bueno, ¿qué dice? ¿Cuáles de las siguientes entidades son elementos y cuáles moléculas? Entonces tenemos los elementos y cuáles son moléculas, pero no compuestos. Bueno, entonces lo que habíamos visto hace rato, con lo que con lo que sabemos, digamos, de lo que vimos hoy, es que las moléculas pueden ser biatómicas, monoatómicas, o poliatómicas o tetraatómicas. Monoatómicas hace referencia a que tenga un solo átomo, biatómicas a que tengan dos, bueno, a que tengan dos, o sea, dos átomos pero del mismo elemento. Y tetraatómicas que tengan 4 átomos pero del mismo elemento, siempre y cuando hablando del mismo elemento, porque estamos hablando de moléculas, de la atomicidad de una molécula. Bueno, entonces este sería un compuesto, porque estamos viendo que tenemos el azufre y tenemos el oxígeno. Entonces sería un compuesto de azufre y oxígeno. Tenemos 2 átomos de oxígeno y 1 de azufre. Bien, entonces esto sería un compuesto, pero no es molécula, porque habíamos visto que las moléculas hasta ahora pueden ser poliatómicas, monoatómicas, diatómicas o tetraatómicas, pero siempre y cuando hablando de ¿cómo se llama? Un mismo elemento. Entonces, esto sería una molécula y este sería ya poliatómica, si lo podemos poner. Pero no es un compuesto, porque es solamente un solo átomo. O sea, un solo elemento, solamente que tenemos diferentes átomos.
me confundí. Bueno, y acá tenemos, esto es un elemento, porque es el cesio. Bueno, ya se tienen que ir. Bueno, terminamos de hacer este ejercicio y los dejo. Después dice, pero por ejemplo la molécula de agua tiene oxígeno e hidrógeno. Sí, pasa que yo me quiero como que concentrar en lo que vimos hoy, pero mañana sí van a ver bien lo que es molécula, compuesto y... Porque nosotros vimos hasta la parte de la atomicidad de una molécula y la atomicidad está dada em, ¿dónde sale? Em, por la estructura que tenga la molécula, pero en cuanto a sus átomos. Bueno, no sé si quedó claro el ejemplo ese, el ejercicio ese. De todas formas, o sea, mañana van a ver bien en definición lo que son las moléculas, eh, los compuestos y todo eso, en la segunda parte de lo que sería esta, la parte uno. O sea, yo hoy les quería dar, ¿cómo se llama? Les tenía que dar las leyes, que eso fue como más fácil, eh, pero bueno, todo lo de compuesto, molécula y todo eso lo ven mañana. Y también soluciones, creo. Y por eso no me quiero enredar tanto con los ejercicios, porque por ahí ¿cómo se llama? A ver, vamos con otro ejercicio, no sé si ya quieren. A ver, bueno, hacemos un último ejercicio que sea sobre esta unidad solamente y ya estamos. A ver, estos son sustancias y dice que clasifiquemos como elemento o un compuesto. El hidrógeno, ¿qué es? ¿Un elemento o un compuesto? Elemento. Bien. El agua, ¿qué es? ¿Un compuesto o un elemento? Compuesto. Bien. ¿Y el oro? Elemento. Bueno, el azúcar es un compuesto. Compuesto. A ver. Que vamos a ver un poco más la tabla periódica. A ver, dado el conjunto de elementos, indique qué símbolos corresponden a cada uno de ellos. ¿Cuál es el símbolo del sodio? No. Uh-huh. El del neón. El Ne. El del cobre. Esto es más que nada para que se vayan tipo familiarizando con la tabla. El del bromo. BR. El del carbono es C. El del mercurio. HG. HG. El del nitrógeno, bueno, es N. El del cloro es CH, Cl. Y el del estaño, que es como más SN. Bien. A ver, escriban los siguientes. Bueno, a ver, esto con un poco de tabla. ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál elemento corresponde a este símbolo? Hidrógeno. ¿Ya viste? Helio. Bien. Neón. Este.
¿Tato? Sí. A ver, este. Telurio. Arsénico. Ah, El arsénico es este. Este. Selenio. Selenio. Bien. A ver, vamos con otro. A ver, ¿cuál es el símbolo del aluminio? Al. Del cobalto. Co. Co. Sí. Del estroncio. SR. Sí. El elemento 53. Sí, no, 38. Veré. Bueno, el silicio, el radio. Ra. ¿Quieren que hagamos alguno de estos? ¿O quieren que lo pase que el sábado también hay, creo que hay clases de solo ejercicios? Por ejemplo, este, calcula el volumen que ocupa 100 gramos de una solución de hidróxido de sodio. Ah, pero para este tienen que sacar. Sí, pasa que por ser una primera unidad como que mucho no se puede hacer. Em, sí. ¿Quieren que los dejemos acá y ya el sábado hacemos el sábado, no me acuerdo si era el sábado, no me acuerdo bien cuál era el horario, pero sí sé que hay clases de solamente ejercicios. Ahí les digo. Hay grupos de estudios el sábado. Creo que sí es como una clase donde se hace todo tipo de ejercicios de lo que sería toda la unidad uno. Y la semana que viene vamos a estar viendo la unidad 2 y 3. Sí, 2 y 3. Bueno, no sé, ¿tienen alguna duda con esta unidad? Dejar de grabar. No, no. Bueno, entonces nos estamos viendo el